1 Corintios capítulo 8. Antes vamos a tener un momento de oración. Este tiempo en las manos del Señor. Padre, te agradecemos que tú en este día nos permitas poder estar juntos para meditar en tus cosas, escucharte a ti y escuchar el Espíritu trabajando en nuestras vidas y en nuestras conciencias. Pedimos, Señor, que ahora al meditar en tu palabra estemos bien atentos a ella, porque seguro que quieres decirnos algo a nivel personal y como iglesia. Pedimos pues tu dirección y sobre todo tu inspiración, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, estamos siguiendo Corintios. En primer lugar, mencionar que el viaje, aunque ya hablaremos más el próximo domingo, que el viaje que tuvimos este fin de semana, Marina y yo, en Madrid, en el centenario de la UEB, fue de mucha bendición, de verdad, una calidad excelente, tanto en la música como en el ambiente, con los hermanos, diferentes iglesias de España. Así que, pues por supuesto, como siempre, esto ayuda a recargar las pilas, así que preparaos. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 8. Capítulo 8 es un capítulo breve y también una parte del capítulo 9, ¿vale? Del 1 al 14. Pero vamos a hacer primero una lectura lo más rápida posible y os pido vuestra colaboración. Espero que esto me funcione. Vamos a leer una primera lectura de todo el capítulo 8. Capítulo 8. Y si empezáis por aquí, por Pilar, por favor, 2 versículos cada uno, y luego, como hay más, ya iremos leyendo el resto. Venga, Pilar. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor unifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acepta, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí, a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia se contamina. Si bien la vianda no nos hace más valientes ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser pecadero para los débiles. Porque si alguno te ve aquí, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no se te estimulará a ponerte los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque Cristo corrió. De esta manera, pues, pecado contra los hermanos, viviendo su débil conciencia contra Cristo, pecado. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien, vamos a entrar un poco en este capítulo 8. Parecería que el capítulo habla de comida, ¿verdad? De las viandas, de la comida, pero de lo que menos trata es de la comida. Hay un cambio, realmente hay un cambio de registro en la exposición de su carta. El martes pasado estábamos hablando acerca de matrimonio y toda una serie de conflictos que
intenta Pablo dar respuesta. Pero aquí hay un cambio y esto es lo que ocurre. Hay diferentes situaciones que se están dando en la iglesia de Corinto y ahora entra en una nueva situación. Ahora trata un tema que parece menor, pero que afecta a las conciencias precisamente de aquellos creyentes, en este caso de los corintios. Tiene que ver con la conciencia de los creyentes. Digo que parece menor y sin embargo cuando se trata de tu conciencia ante diferentes asuntos y la contrastamos con la conciencia de otros hermanos, muchas veces se entra en conflicto porque uno lo vive de una manera y el otro lo vive de otra. Y muchas veces al intentar que haya una armonía, pues todo lo contrario, hay conflicto. Y de eso más o menos va tratando y iremos viendo algunos aspectos en este capítulo. El tema de los alimentos, habla de los alimentos que habían sido ofrecidos eran animales sacrificados, está hablando de esta clase de alimentos. Los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos griegos generaban un conflicto para unos era grande el problema y para otros no era ningún problema. Así es la situación. Y eso es lo que intenta aclarar Pablo. Como decía, para algunos de los cristianos corintios el tema no presenta ningún problema. Eso de comer comida de lo sacrificado a los ídolos no le era un problema. Sabían perfectamente que los dioses paganos, como dice aquí, sencillamente no existían. Y por lo tanto, si realmente no existen, pues no es un problema para mí. Pero un cristiano podía comer o no podía comer de lo sacrificado a los ídolos sin tener ningún tipo de remordimiento. Bueno, pues aquí es donde empieza un poco el conflicto. Pablo intenta dar dos respuestas. Más adelante en el capítulo 12, versículo 20, dice, en primer lugar, dice en el mismo 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. En primer lugar, lo que intenta aclarar Pablo es que, aunque él está totalmente de acuerdo en que los dioses paganos no existen, en realidad es mención humana, a pesar de eso está convencido que los espíritus malignos, los satánicos, están detrás de muchas de esas devociones, de muchos de esos dedicaciones que tiene el hombre o tienen los hombres. Esta es una buena lección también para nosotros. Es una buena lección porque muchas cosas de este mundo que le diríamos, bueno, no tiene importancia esa película o esa música o esa actividad, no tiene importancia. Pero la realidad es que detrás de muchas de estas historias que seducen o nos seducen a los cristianos también hay un maligno, el príncipe de este mundo, que intenta distraer, seducir, arrastrar y confundir. La otra perspectiva que presenta Pablo aquí es más sencillo. Dice que había cristianos en Corinto que toda su vida, hasta ese momento de convertirse, toda su vida habían creído en esos dioses paganos y a pesar de haber creído, la influencia que han tenido del pasado todavía parecía como que estaba latente. Esto, aquellos que por ejemplo conocisteis al Señor ya después de adultos, que habéis tenido prácticas, sobre todo en nuestros contextos católicos, por ejemplo, ¿no? Muchas costumbres o muchas ideas, incluso hasta pasar delante de una iglesia, y espero que no haya ningún problema, tú vas a una iglesia católica y ves ahí unos santos y aunque tú sabes que eso es un trozo de escayola, de yeso o de piedra o de madera, no es nada, ¿no?
pero puede ser que incluso tengas un cierto respeto hacia esa cosa, porque forma parte del pasado, de tus tradiciones, ¿no? Y está diciendo, está también presentando Pablo esa especie de remordimiento de conciencia que podían tener algunos corintios todavía por tomar comida que había sido sacrificada a los ídolos. De nuevo, especialmente nosotros, como decían, recién convertidos, hay un proceso, en muchos casos, una veces es instantáneo, pero en muchos casos es un proceso de madurez, y vas conociendo más al Señor y cada vez te vas limpiando, vas renovando, te vas restaurando de historias que has tenido en el pasado, de creencias que has tenido, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los amuletos, por ejemplo. Ya sabéis que estamos orando mucho por nuestra hermana Isabel. Cuando ella se convirtió, ella seguía un rito oriental, y en su casa tenía como una especie de marco de cuadro, y dentro habían unos textos que era una oración, un mantra que ella repetía todos los días, y a lo largo del día lo repetía. Cuando ella conoció al Señor, aquello lo guardó y durante un tiempo lo tenía ya, y ya no lo utilizaba para nada, hasta que un día se deshizo de eso, ¿no? Esto es un proceso de sacar aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una nueva criatura en ti, la ha hecho en cada uno de nosotros, y las cosas viejas, como dice, pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Así que Pablo, con estas dos vivencias de los creyentes, aquellos que tienen que reconocer que detrás de los dioses también hay una influencia maléfica, y al mismo tiempo que todavía hay un proceso de sacarse de encima tradiciones y cosas, hasta que uno no se limpia de todo eso, no tiene la verdadera libertad, y eso viene a través de la maduración. Su argumento concluyente es que si hay algo que es totalmente inocente para ti, que sobre todo no dañe a otra persona. Lo que para ti está bien, que puede estar bien porque tienes la conciencia bien tranquila delante del Señor, tu manera de actuar no pueda dañar a otro que todavía está en ese proceso, que todavía no tiene las ideas muy claras y que está conociendo y siguiendo al Señor. Con todo esto, hay tres grandes principios que tienen un valor eterno. En primer lugar, una de las cosas que aparece aquí en este texto es que aquello que es lo que es inocuo, es decir, lo que no tiene daño para una persona, puede ser que lo sea para otra. Eso fácilmente puede ocurrir. De la misma manera que Dios tiene acceso a cada corazón, también lo tiene Satanás. Intenta influenciarnos. Así que no perdamos de vista que por mucho que uno se piense que lo puede resistir todo, pues también puede haber caídas. Por eso, más adelante, en el capítulo 10 también, versículo 12, dice que el que piense estar firme, mire no caiga. Algo puede que no sea ni tentación para nosotros, lo que no es para mí, pero puede ser para otro hermano o hermana. Y eso lo he de tener en cuenta, lo he de tener presente. Debemos considerar no solo cómo nos afectaría a nosotros, sino también a otros, siempre pensando en los demás. El segundo aspecto o segundo principio es que no se debe juzgar desde el punto de vista del conocimiento, de lo que sabes, sino desde el punto de vista del amor. Hemos leído, esto está en el primer versículo, la segunda parte del primer versículo del capítulo 8. ¿Qué dice? La segunda parte del versículo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo lo dice en catalán? Infla.
Es verdad, el conocimiento hincha, envanece, porque y puede uno hincharse de conocimiento. Hay siempre un cierto peligro en el conocimiento, incluso el conocimiento bíblico. Uno puede saber mucho de la Biblia y no tener amor. Y eso en el capítulo 13 habla mucho de eso, ¿no? Pero la idea es que conocimiento sí, hay que tenerlo, hay que conocer la Biblia, hay que estudiarla, esto lo repetimos una y otra vez. Pero sin amor, si no tienes amor, por eso ese conocimiento bíblico de las Escrituras puede llevarnos a ser personas un poco arrogantes, distantes, decir, bueno, es que tú no sabes, tú no has estudiado teología, tú no sabes lo que es la cristología o la soteriología, etcétera, ¿no? Y hermenéutica, ¿qué sabes tú de hermenéutica, no? Cosas así, ¿no? Y uno puede decir, es que no puedes, puede decir de otros, es que tú no puedes entender estas cosas porque no has estudiado las Escrituras, ¿no? Y eso, quieres o no, eso puede llegar a envanecer, como dice aquí, a inflar, a hinchar. Y lo importante es el amor. Nuestra actitud debería estar gobernada no por la idea de nuestra madurez o superioridad de conocimiento de las Escrituras, sino por nuestro amor hacia los demás. Eso es lo que de verdad pesa. A los romanos, Pablo les dice, en Romanos capítulo 12, versículo 3. Venga, rápido. Quiero oír a Rodrigo leer Romanos capítulo 12, versículo 3. A Rodrigo, Callaros todos los demás, solo a Rodrigo quiero escuchar. Bien fuerte. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo, con moderación. Con moderación. En otras versiones dice con cordura. Que nadie tenga un alto pensamiento, dice, más alto concepto de sí, de uno mismo, sino el que debe de tener. Y que piense de sí con cordura, con equilibrio, con madurez. Puede que por amor de ellos debamos abstenernos a hacer o decir ciertas cosas que serían legítimas, pero a veces por falta de amor hacemos daño. El tercer principio que hemos de tener en cuenta es muy básico, simplemente piensa en los demás. Esto nos conduce a lo más importante, tú piensa en los demás. Nadie tiene derecho a permitirse el placer de reclamar la libertad de decir, yo es que ya soy libre en el Señor, yo puedo decir lo que quiera, y ahí Santiago, la epístola de Santiago nos recuerda lo importante que es nuestra lengua, de cómo usamos nuestra lengua. Nadie puede decir que la libertad la usa para precisamente para que sea usada en prejuicio de otra persona. Puede que uno tenga la capacidad para estudiar, conocer las Escrituras de una manera que incluso sea un don especial, incluso de enseñanza, pero puede llegar a ser un peligro si todo eso no es teniendo en cuenta a los otros, al prójimo y a nuestro hermano en la fe. Y básicamente, lo digo para que vayamos un poquito rápido, vamos a entrar ahora en el capítulo 9. Y parece que en el capítulo 9 aparentemente está hablando de otro tema, pero no. Es muy interesante, vamos a leer solo hasta el versículo 14. Capítulo 9, versículo del 1 al 14. Nos hemos quedado antes por allí, ahora le toca... Cuando lo tengáis todos. 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2. Del 1 al 14, tú vas a leer, sí, 2 versículos cada uno. Gracias. No soy apóstol, no soy libre, no he venido a Jesús, el Señor nuestro. No, perdona, léelo bien la pregunta está, es que el verbo no lo has leído mal. Vuelve a leer otra vez, por favor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Es que es muy importante esta pregunta que hace. Vale, sigue. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Joan. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Milagros. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor que se pasan. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Joan, Lluís. Queria que faci el servei militar de despeses pròpies. Qui hi ha que cultivi una vinya i no mengi del seu fruit? Quin pastor hi ha que no es nodreix de la llet del ramat? El que ha dit és guiat per criteris humans? No ho tinc també la llei? Bien, ahora el 9, Pilar, por favor. Porque la ley de Moisés está escrito: no podrás gozar al rey que viva y no descuidado de sus leyes. O lo dice enteramente por nosotros, pues de nosotros escribió, porque con esperanza le dará el que ama y el que brilla, con esperanza de recibir los frutos. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no trajimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos del Evangelio de Cristo. Roger, 13. Y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Hasta aquí. Paramos aquí y, si Dios quiere, próximo día continuaremos con este capítulo. Bien, parece que este capítulo, el capítulo siguiente, es como si fuera otro tema. Y no es así. No cambia el tema. En realidad es una continuación. Tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. Pablo sigue argumentando y expone preguntas, en primer lugar, sobre su propia persona. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, y luego también traslada la pregunta hacia ellos. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Así que Pablo argumenta todo esto para defender la idea de aquellos que merecen respeto, que merecen un respeto especial aun siendo débiles, aún no estando maduros en la fe, pero necesitan el respeto y para nada abusos. Pero entonces, claro, los corintios, que se consideraban cristianos maduros, aquellos que se consideraban cristianos maduros, pretendían encontrarse en una situación privilegiada, como decía antes, una posición que les otorgaba la libertad para comer carne que se hubiera sacrificado a los ídolos si querían, ningún problema. Su libertad cristiana, pensaban, los colocaba en una posición en la que podían hacer cosas que no se les permitirían a los que no habían alcanzado ese nivel de madurez. Yo soy maduro, yo puedo comer carne sin ningún problema. Aquel pobrecito que tiene problemas de conciencia, pues que no coma y tal, ¿no? Y eso podía establecer, y estaba estableciendo, un poco de distinción de que unos tenemos unos privilegios que otros no tienen. La manera de contestar de Pablo a estos razonamientos es precisamente presentar los muchos privilegios que él, teniéndolos, no los usaba. Y ni siquiera reclamaba esos privilegios. Así que por eso empieza de esta manera, en primer lugar, diciendo que él, ¿acaso no ha visto al Señor? Presenta dos credenciales, él saca ahí su chapa de apóstol
y dice, un momento, ¿no he visto yo al Señor Jesús? El Señor nuestro, ¿no lo he visto yo? Es ciertamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, en repetidas ocasiones vemos que la cualificación suprema de los apóstoles es que vieron al Jesús resucitado. Y eso les daba una garantía, un poder para predicar el Evangelio de Cristo resucitado. Por eso, en el Nuevo Testamento, la fe no es nunca la aceptación de un credo. No es simplemente de que aquí hay un credo, es decir, una serie de artículos, de puntos, y los aceptas y ya está. No se trata de eso. Algunos crecimos en la infancia recitando un credo, ¿verdad? Algunos de nosotros. Pero no se trata de eso. Se trata, como dice Pablo en 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. No es una cuestión, yo he aceptado un credo. Yo sé en quién he depositado mi fe, nada menos que en Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les dijo, hombre, tengo una filosofía sobre la cual podemos hablar y vosotros a ver qué opináis. Tampoco el Señor Jesús dijo, bueno, tengo un sistema ético, moral, de conducta, vamos a revisarlo porque vosotros sois mis discípulos y vais a seguir mis pasos en cuanto a ese sistema ético. El Señor Jesús lo único que les dijo, lo que les dijo de una manera clara es, seguidme, seguidme. Todo el cristianismo empieza por una relación personal con Jesucristo. No por simplemente asistir a una iglesia, no por aceptar un credo, sino por estar comprometido con Cristo. Ser cristiano es conocerle personalmente. Alguien dijo una vez que cuando iban a elegir a un pastor, este personaje conocido, pero no de muchos, dijo, lo que necesita esta iglesia, refiriéndose a una iglesia que estaban a punto de escoger a un pastor, dice, lo que necesita esta iglesia es alguien que conozca a Cristo más que de segunda mano, de primera mano, que sea alguien que Cristo sea el centro de su vida. La segunda credencial que presenta Pablo era su propio ministerio, un ministerio, él dice, que ha sido eficaz, un ministerio que los corintios podían, eran la prueba evidente de que su ministerio era un resultado, había un resultado ahí, ¿verdad? Y él dice, ahí estáis vosotros, que sois sello, utiliza la palabra sello. Vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. La idea del sello es una cuestión de garantía, no es un sello de correos. Sabemos lo que significaba en la antigüedad. Los sellos eran sumamente importantes. En el mercado, cuando llegaba un cargamento en el muelle, fuera de grano, yo qué sé, o de lana, o de higos, o de dátiles, yo qué sé, de lo que fuera, se ponía un sello y eso era la prueba evidente del que quien era propietario de ese fajo, de ese fardo, de ese cargamento. Eran marcados con el sello del propietario. Cuando se hacía testamento, se ponían 7 sellos, y eso le daba legalidad y validez a ese testamento. El hecho de la existencia de la iglesia de Corinto era la garantía de que eso era resultado del ministerio de Pablo. Por lo tanto, en un sentido, él tenía el privilegio de poder exigir cosas que luego veremos que no hizo así. Pero pone estos argumentos también referente a esa relación que debía tener entre los corintios.
Se cuenta que un soldado que había sido herido, y se encontraba en la cama de un hospital, un día le dijo a la enfermera, que se inclinaba siempre para atenderle, que le cuidaba muy bien, se cuenta que ese soldado le dijo: tú eres Cristo para mí. ¿Por qué? Porque esa enfermera, una enfermera, estaba demostrando que era auténtica en su manera de relacionarse con los enfermos y con ella. Esa es la autenticidad del cristianismo. De una persona, su mejor prueba es cuando ayuda a otros a crecer y a ser genuinamente cristianos. Es la mejor prueba, el mejor sello que podemos poner o decir: yo soy un cristiano que está siguiendo a Cristo y por lo tanto estoy ayudando a otros a que también sigan a Cristo. El privilegio que Pablo habría podido esperar después de estas credenciales era esperar que de la Iglesia su sostenimiento. O sea, yo tengo derecho, viene a decir, yo tengo derecho a ser sostenido porque yo estoy haciendo la obra y vosotros sois la prueba de esa obra. Los griegos, Corinto era, como sabéis, una iglesia, una ciudad que estaba en Grecia. Los griegos despreciaban el trabajo manual, en general. Ningún griego libre estaría dispuesto a trabajar con sus manos. Para eso tenían los esclavos, para eso tenían los profesionales, para eso tenían aquellos que se podían dedicar a otros oficios. Pero había muchos que eran la élite. Ellos no se dedicaban a hacer cosas manualmente. El filósofo Aristóteles enseñaba que hay dos clases de personas. Él decía que hay las cultas, las que tienen mucho conocimiento, las que tienen formación, las que tienen dinero, y luego están los aguadores, los madereros, que existen exclusivamente para llevar a cabo esos trabajos serviles a los otros. Por eso los enemigos de Sócrates, de Platón, de estos filósofos, les tomaban el pelo porque no aceptaban ningún dinero por enseñar. No era un trabajo manual. Y hasta insinuaban que no cobraban porque su enseñanza no valía nada. Los rabinos judíos, y ahí viene ese trasfondo de lo que ahora está expresando Pablo, los rabinos judíos enseñaban sin cobrar nada. Normalmente se sostenían porque tenían otro oficio que les permitía ganarse la vida, sin depender de nadie. Pero también esos mismos rabinos, en tiempos del Señor Jesús, se tomaban mucho interés en inculcarles a los miembros de la comunidad que era meritorio, que era bueno sostener al rabino. Si alguien quería tener un buen lugar en el cielo, ese era el enfoque que daban, la mejor manera de asegurarse ese lugar era cubrir todas las necesidades del rabino. Pablo podía haber reclamado este privilegio porque para eso estuvo trabajando y trabajaba tanto con tanta pasión. Podría haber dicho: yo tengo el privilegio de ser sostenido por la Iglesia. Y aquí Pablo presenta unas analogías, unas comparaciones lógicas. Versículos del capítulo 9, el versículo 7, dice: bueno, vamos a ver, un soldado trabaja a sus propias expensas. El que planta una viña tiene derecho a una parte de su producto, es lógico. ¿Por qué tiene que ser diferente el que planta iglesias? Él hace este argumento, ¿vale? El pastor se mantiene de lo que le da el rebaño que atiende. ¿Por qué no puede hacer lo mismo el que pastorea una iglesia? Está desarrollando este argumento. Hasta la Escritura dice que no hay que ponerle bozal al buey que trilla, al que trillare. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y el propio Señor Jesús decía que el obrero es digno de su salario, de su alimento. Mateo 10:10. Todo este argumento
Fijaos, vamos al principio. Está hablando de aquellos que marcan diferencia, que se sienten maduros, que pueden sentir la libertad de comer lo que quieran, que es así, pero que hacen diferencias con aquellos que son más débiles, aquellos que todavía están en un proceso de crecimiento espiritual y que tienen problemas de conciencia. Y ahora Pablo está diciendo que, un momento, tú puedes tener todos los privilegios del mundo. Y entonces viene él y se pone como ejemplo. Yo puedo tener privilegios incluso de ser sostenido por la Iglesia. Y hace esa comparación precisamente para evitar esa idea del abuso siempre. El abuso en tantas áreas, pero especialmente en el ámbito de la Iglesia. Y entonces Pablo, cuando está ahora en el capítulo 9, que está diciendo esto, en su mente, él sabe que muchos de los judíos creyentes, conversos que se habían convertido, que también estaban en la iglesia de Corinto y que de alguna manera también era experiencia de los griegos convertidos que ofrecían muchas ofrendas a los dioses, él desarrolla ahora una línea muy interesante. En primer lugar, el sacerdote que oficia en el templo siempre recibía parte de las ofrendas. La línea ahora lo que él está desarrollando es lo siguiente. Lo mismo sucedía también en los templos paganos, Hay 5 ofrendas principales que hacían los judíos en el ámbito del templo. En primer lugar, el holocausto. Era el único sacrificio que se quemaba por completo en el altar, excepto el estómago, las entrañas y un nervio del muslo. Eso lo leemos en Génesis, no hace falta que lo busquéis. Pero incluso esto que se quemaba todo, el sacerdote se quedaba las pieles y con las pieles hacía negocio. La ofrenda por el pecado, otro tipo de ofrendas que hacían los judíos. En este caso, solo se quemaba en el altar la grasa, el sebo del animal. Y los sacerdotes se quedaban con toda la carne cuando hacían esta clase de sacrificio, la ofrenda por el pecado. Cuando la ofrenda era por una transgresión en concreto, aquí tampoco se quemaba más que la grasa del animal, y los sacerdotes entonces recibían toda la carne también. Luego estaba la ofrenda de comida. Esta consistía en harina, en vino, en aceite, y solamente una parte de esa ofrenda se quedaba en el altar. El resto se la quedaba el sacerdote. Después estaba la ofrenda de la paz. Aquí la grosura, el sebo, las grasas, las entrañas, era lo que se quemaba en el altar. Los sacerdotes recibían una parte, la parte del pecho y el hombro derecho del animal, y el resto se le devolvía al que había hecho la ofrenda. O sea que también de aquí se quedaba una parte. ¿Te das cuenta? Como esos sacerdotes además tenían otros privilegios. Recibían las primicias de 7 clases de productos de la tierra, del trigo, de la cebada, de las uvas, de los higos, de las aceitunas, de la miel. Tenían también, cuando recibían la ofrenda de los frutos más selectos de cada cultivo, los sacerdotes tenían derecho a un promedio de la 5ª parte de la cosecha. Y así, una tras de otra. Habían diferentes maneras como los sacerdotes realmente vivían bien. Tenían alimentos, tenían comidas suficientes. Todo esto, que estaba en el trasfondo de los judíos, de aquellos judíos conversos que se habían convertido, que entendían bien esto, ellos podían tener claro que Pablo y los apóstoles tenían el derecho de recibir mucho. Pero aquí Pablo está diciendo, se está negando a aceptar que la Iglesia ni tan siquiera le dé la provisión más básica para su manutención. Es decir,
Pablo, teniendo el privilegio de poder recibir todos esos beneficios, él lo rechaza. Y lo rehusaba por dos razones. Porque los sacerdotes, en la mentalidad, bueno, en la realidad y en la mentalidad de muchos de estos conversos, los sacerdotes eran realmente una clase elitista, una clase a que no les faltaba, una clase social que no les faltaba de nada. Mientras que una familia judía normal no comía, con suerte, no podía comer nada más que carne una vez a la semana, los sacerdotes, con todas estas ofrendas, tenían de sobras. El lujo en que vivían, su rapacidad, los privilegios, eran bien notorios. Y Pablo lo sabía muy bien. Y no quería que se cruzasen en la conciencia de los creyentes ese concepto de elitismo. Pablo lo sabía muy bien, sabía que usaban de la religión aquellos, los sacerdotes, para engordarse. Así que él estaba dispuesto a irse al otro extremo. Quizá a lo mejor se pasaba a Pablo, no lo sé. Pero no aceptaba absolutamente nada. En otras ocasiones sí. En otras ocasiones, en la historia de la vida de Pablo, vemos cómo recibe como olor fragante las ofrendas de otros hermanos. Pero en este caso está hablando por las situaciones que se daban en Corinto. La segunda razón era por la cual Pablo rechazaba era su total independencia. No me debéis nada. Puede ser que la llevara demasiado lejos, porque parece que los corintios se daban por ofendidos, incluso da la sensación como que estuvieran ofendidos de que no les aceptara su ayuda. Pero Pablo era uno de esos bichos raros independientes que prefieren morirse de hambre antes que depender de nadie. Así que Pablo era muy especial. Finalmente, había una cosa que dominaba su conducta, es que no estaba dispuesto a hacer nada que desacreditara o entorpeciera el Evangelio. Porque la gente juzga un mensaje por la vida y el carácter que lo transmite. Y quería ser ejemplo. Pablo estaba decidido a mantenerse las manos limpias. Y lo quería dejar bien claro a los corintios. No permitía que nada de su vida contradijera el mensaje de Jesucristo. Y por eso habla en estas palabras tan claras. Alguien dijo una vez: lo que haces habla tan alto que no puedo oír lo que dices. Qué importante es esto. Lo que hacemos grita por mucho que digamos y hablemos mucho, grita más lo que hacemos que lo que decimos. Y en este sentido, en cuanto al ministerio, Pablo lo quiso dejar bien claro. A eso se llama coherencia, entre otras cosas. Coherencia entre el mensaje y el estilo de vida. Y por eso hay una línea argumental de todos estos versículos, de este capítulo y el anterior. Hay esta línea argumental de Pablo. Privilegios sí, abusos no. Y que el Señor nos dé sabiduría para, en primer lugar, para no hacer distinción, para ayudar al hermano débil, para no creer porque yo ya sé mucho, yo he estudiado o llevo muchos años de creyente y yo me puedo permitir ciertas libertades, y el otro que tiene un problema de conciencia, pobrecito, tiene problemas de conciencia. No, todo lo contrario. Hemos leído que el conocimiento envanece y el amor edifica. Sin embargo, y con esto acabo, deja claro, después de todo este argumento, en el versículo 14, deja claro algo. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fijaos, él, teniendo todo el derecho, todo el privilegio, reconoce la orden del Señor, que los que anuncian el Evangelio
que vivan del Evangelio. Pues como iglesia tenemos que aprender también esto. Y no lo digo por mí, lo digo pensando en futuro. Es decir, lo digo pensando en el futuro. Hermanos, si Dios quiere y la iglesia va creciendo, pues tocará sostener al obrero, al pastor, a quien venga, para que la obra continúe, porque es una orden del Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, no que sean unos vividores, eso es otra cosa, pero que en madurez y en espiritualidad sepamos servir al Señor sin privilegios. No, sí, con privilegios pero sin abusos. Bien, pues que el Señor nos ayude a pensar en estas cosas. Seguiremos con Corintios, que es increíble la cantidad de temas que toca esta epístola. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?